Capítulo 3. Salomón y la sabiduría. Nuestra elección del rey Salomón para este tercer capítulo debe explicarse, ya que, una vez más, no nos encontramos frente a un arquetipo de pensador. A este rey se le atribuye la autoría de la literatura sapiencial en la Biblia, específicamente de los libros de Proverbios y Eclesiastés, por lo que de modo didáctico podríamos sintetizar en él la primera parte del encuentro helénico-hebreo, aun cuando la influencia helenista en el judaísmo se haya galvanizado solo unos 8 siglos después de Salomón. Este rigió el reino unificado de Israel durante 4 décadas del siglo X. Fue el segundo hijo del rey David y de Batseba. La literatura judeocristiana, y también la islámica, lo presentan como el más sabio de los hombres. Fue el constructor del celebérrimo templo de Jerusalén, cuya edificación demoró 7 años. Los primeros 40 versículos del libro de Reyes enseñan acerca de él y sus dominios, en comarcas desde Egipto al Éufrates. Gran administrador, había logrado mantener intacto el reino, ejerciendo el comercio con varias naciones, lo que también aportó intercambios culturales que generaron en Israel una activa creación literaria. Fue aliado del rey fenicio de Tiro, Irán, que contribuyó con materiales para el templo. Podemos personificar en Salomón las confluencias culturales de los judíos con el mundo circundante, las cuales ulteriormente llegaron a su pináculo en el encuentro con Grecia, sobre el que nos extenderemos en el 5º capítulo. Ya hemos sintetizado el nacimiento del pensamiento en Grecia, y el de la fe en Israel, y se aludió a los contactos de los hebreos con el mundo pagano en sus primeras etapas babilonios, ugaríticos, canaáneos, egipcios. El gran contacto subsiguiente es precisamente con los griegos, quienes constituyen de algún modo la cúspide del paganismo. El primer pueblo que filosofa, se da cita con el primero que cree. Dos naciones y sendos roles en el devenir humano, que vienen a rozarse en una encrucijada histórica. Salomón obviamente no fue el protagonista, ya que es muy anterior. Pero la percepción que de él tiene la tradición, como autor de la literatura sapiencial hebrea, le permite representar cómodamente la combinación de fe y pensamiento. Recordemos que la influencia helenista en Israel, fue una ramificación de la filosofía que en Grecia puso eventualmente en marcha 7 movimientos culturales. En la Edad Antigua el helenismo y en la Edad Media el escolasticismo. A partir de entonces el Renacimiento siglo XVI, el Barroco siglo XVII, el Iluminismo siglo XVI, el Romanticismo siglo XIX y el Existencialismo siglo XX. En este capítulo nos dedicamos al primero de esos movimientos, el helenismo. Sus corrientes filosóficas fueron los cínicos, los estoicos, los epicúreos, los neoplatónicos. El encuentro en Alejandría. Grecia es lo helénico. Como su maestro Aristóteles, Alejandro Magno era de Macedonia. Fue probablemente el máximo conquistador habido. Vencedor de los persas, al destronar este imperio pudo unir la civilización griega desde Egipto hasta la India. Los 3 reinos helenistas en los que la lengua y cultura griegas prevalecieron, fueron Macedonia, Siria y Egipto. Cuando Alejandro murió en el 323 AEC, sus herederos dividieron el imperio en el Ptolomaico al sur, con capital en Alejandría, y el Seleucida al norte, con capital en Antioquía. El helenismo constituyó el empalme de lo helénico con los pueblos conquistados, la simbiosis de lo griego con las culturas de las naciones derrotadas. Prevaleció por 3 siglos, que van desde la extensión del imperio obra de Alejandro, hasta la época romana. El helenismo es efecto de conquistas, fundió las fronteras entre los pueblos, y por ende generó un clima de sincretismo, es decir de fusión de las ideas religiosas dominantes en una sola. Las religiones nacionales fueron disueltas con sus culturas en un gran horno de ideas religiosas, filosóficas y científicas. Se produjo en los pueblos sometidos vacilaciones e incertidumbre acerca de su propia filosofía de vida. El helenismo generó que el mundo hubiera envejecido. Caracterizaron a la Edad Antigua tardía, la duda religiosa, la disolución cultural y el pesimismo. El papel de la mentada ciudad de Alejandría fue primordial en el encuentro entre este y oeste. Fue el centro de la ciencia, de la matemática, astronomía, medicina y biología antiguas. Según la historia de Josefo Flavio, Alejandro Magno habría tenido una actitud favorable hacia los judíos. Estos pudieron construir sus propios barrios en la ciudad, en la que desarrollaron el comercio y prosperaron. Alejandría era una segunda Atenas, capital comercial e intelectual del mundo antiguo. Cuando murió Alejandro, en la Eretz Israel helenista comenzó un período de inestabilidad que provocó deportaciones de judíos.
Emigraban especialmente a Alejandría. El primer rey helenista de Egipto fue Ptolomeo Lago Soter, quien reinó entre el 322 y el 285 a.C., conquistó Jerusalén y llevó a miles de prisioneros judíos y samaritanos a Egipto. Aquí había hebreos desde la destrucción del primer templo, lo menciona Jeremías en 44:1, pero ahora la población judía crecía notablemente, y a comienzos de la era común los 100.000 judíos establecidos en Alejandría constituían casi la mitad de la población. La población judía mundial era de 4 millones, 1 millón de los cuales residía en Eretz Israel. En consecuencia, Egipto se transformó tanto en el corazón de la diáspora judía, como en lo más avanzado de la helenización fuera de Grecia. Y no se sustrajo a la norma del mundo pagano, que en general fue muy tolerante en materia de diversidad religiosa. Después de todo, si cada familia veneraba a sus muchos dioses, ¿qué mal podía haber en dioses adicionales que cada uno eligiera? Esa atmósfera tolerante, típicamente pagana, permitió a los judíos practicar libremente su monoteísmo. El dinamismo de la ciudad y su comercio produjeron un gigantesco puerto, y el consecuente faro de más de 130 metros de altura que constituyó una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Durante el reinado del mentado Ptolomeo Lago Soter, se fundó la Biblioteca de Alejandría, cuyo primer bibliotecario fue Demetrio de Falero. La celebérrima institución llegó a albergar 500.000 de volúmenes, la colección más importante previa a la invención de la imprenta. Floreció durante casi 1000 años hasta que los árabes conquistaron Alejandría en el año 646, y Omar ibn Belas la hizo incendiar en la convicción de que los libros que reiteraran el mensaje del Corán eran superfluos, y los que agregaran datos extracoránicos eran heréticos. Demetrio era de distinta cepa, solicitó al rey que consiguiera para sus anaqueles el famoso libro de los judíos, la Torá, y la hiciera traducir al griego. Ptolomeo Lagos decidió predisponer favorablemente a los judíos, liberó a miles de ellos que se hallaban prisioneros, y envió regalos al sumo sacerdote de Jerusalén, Eleazar a Cohen. La delegación visitante incluía a Aristeas, cuya epístola es la única fuente que narra lo sucedido. La carta de Aristeas, parcialmente legendaria, está dirigida a su amigo Filócrates, quien era funcionario griego en la corte del rey sucesor, Ptolomeo Filadelfos. La delegación que llegó a Jerusalén fue recibida con gran algarabía y solicitaron a Eleazar que se designara 6 sabios por tribu para proceder a traducir la Torá. Así es que 72 sabios judíos partieron a Alejandría con el obsequio de una Torá con letras de oro. El rey Ptolomeo Lagos ubicó a los sabios en la isla del Faro durante 72 días, y cuando se hubo concluido la traducción, el bibliotecario Demetrio leyó el texto griego a los judíos. La traducción se denominó precisamente de los 70 o Septuaginta. Compuesta antes del año 300 AE, marcó un encuentro frontal entre el mundo griego y el judío. Los helenistas que leyeran la Torá podrían cuestionarla. Así se cruzaron las dos civilizaciones en la que se basa la moderna occidental. La expresión literaria de ese cruce fue la literatura bíblica sapiencial, que como dijimos la tradición atribuye a Salomón. Job entre los sapienciales. De la Biblia y sus estilos hablaremos en el próximo capítulo. Nos extenderemos aquí sobre Job, un libro bíblico extraordinario, exponente de los sapienciales, que retomaremos en el 8º capítulo dedicado a Maimónides. El tercer libro de la tercera parte de la Biblia hebrea, nos enfrenta al dilema de por qué sufre la gente buena. Job pierde su fortuna, familia y salud, y a lo largo de todo el libro se esfuerza por comprender la infelicidad de los justos. Después de un prólogo de 2 capítulos, hay un desarrollo en forma de diálogos que abarca 36 capítulos, seguido de un epílogo de 4 capítulos. 3 de ellos son la respuesta de Dios a Job, y uno es un dramático anticlímax. Pocos libros han sido objeto como Job, de tanta exaltación, primeramente por su antigüedad. El Talmud le atribuye autoría mosaica. Francisco de Quevedo lo supone aún anterior a Moisés, y cree que en él se inspiraron los trágicos griegos como Esquilo, Sófocles y Eurípides. Por otro lado se ha puesto de relieve su belleza, fue el preferido de Shakespeare y, por su calidad, el crítico Richard H. Froude lo eleva al pedestal de la literatura sublime al lado de Dante, Homero y Virgilio. El iluminismo hebreo también lo encumbró en el mismo sentido. En una discusión filosófica de su novela Simhat Hanef, La alegría del ateo, 1872, Peretz Smolenskin, padre del nacionalismo judío, sostiene que tanto Hamlet de Shakespeare como Fausto de Goethe, dimanaron del espíritu hebreo de Job.
Cabe consignar asimismo que se trata del libro bíblico más difícil, entre otros motivos por su intricado lenguaje, que incluye un 15% de todas las Apax Legomena, las voces que, como aparecen en la Biblia una sola vez, su significado preciso no es fácilmente descifrable. Con referencia a los protagonistas del drama, después del prólogo que incluye a Satán y a la mujer de Chop, el meollo son los discursos de los amigos de Chop, expuestos en 3 ciclos de amargura creciente. En cada ciclo discursean Elifaz el Teimanita, Bildad el Sujita y Tzofar el Naamatita, a cada uno de los cuales Chop le intercala sus atormentadas respuestas. En el último ciclo, el resentimiento contra Chop genera un olímpico silencio por parte de Tzofar. En suma, el total de los discursos de los amigos son 8, y cada uno revela una comprensión peculiar de la providencia, tema central del libro. En el primer ciclo, Elifaz comienza por señalar su confianza en Dios, en quien radica la felicidad, capítulos 4, 5, y Chop a su vez defiende su queja y pide aclaración divina 6, 7. Bildad responde que Dios es justo 8, virtud que es reconocida por Chop 9, quien pregunta por qué Dios lo hace sufrir 10. Tzofar agrega que Dios es sabio 11 y Chop se jacta de saber eso mejor que su interlocutor 12. Espera de Dios mayor comprensión que de sus amigos 13, y concluye con una referencia a la brevedad de la vida 14. En el segundo ciclo, Elifaz exacerba su crítica a Chop al reconvenirle que carece de juicio 15, algo que Chop considera consuelo vano. 16 y presenta nuevos lamentos 17. Bildad pasa a recriminarle que su ira no podrá contra el orden de la justicia en el que el ruin tiene una vida infeliz 18, y Chop decide refugiarse en su fe 19. Cuando Tzofar arremete con que el triunfo del imperio dura poco. 20, Chop contradice con que muchos malvados prosperan 21. En el tercer ciclo, Elifaz invita a Chop a arrepentirse 22 y este reitera su integridad 23 que desentona con los impíos 24. Cuando Bildad afirma la omnipotencia de Dios 25, despierta la ironía de Chop, quien jamás se retrae de su inocencia 26. Concluye Tzofar con una advertencia sobre el pésimo desenlace del infame. 27 y elogia la sabiduría 28. En su soliloquio final, Chop contrasta su anterior vida feliz 29 con su desventura actual 30, y menciona la honestidad y el desinterés como virtudes propias 31. Concluidos los 8 discursos y las intervenciones de Chop, tanto réplicas a sus amigos como interpelaciones a Dios, aparece imprevistamente el último personaje, Eliú el Buzita, quien explica las razones de su intervención 32 y cómo Dios enseña por medio del dolor 33. Como veremos oportunamente, a juicio de Maimónides esta última parte es la fundamental del libro. Eliú alega que Dios no pervierte el derecho 34 ni es indiferente a lo humano 35, y concluye con el sentido de la prueba de Chop 36 y un himno a la sabiduría y omnipotencia divinas 37. El discurso de Eliú es ciertamente el más extenso y difícil. Su lenguaje abunda en términos aramaicos y contiene la mayor concentración de Apax Legomena. Si se tratara de otro libro bíblico, nos conformarían su belleza estilística y su mensaje directo. Pero en el caso de Chop no. Comparte con la literatura sapiencial una faceta adicional, su demanda de exégesis. Su trabajada metáfora concitó interpretaciones a veces temerarias. Según varias de ellas, Chop es una coartada para develar la interacción entre la sabiduría griega y la hebrea. Quevedo arguye que Aristóteles intuyó en el libro de Chop su doctrina de las 3 unidades de la tragedia de tiempo, de lugar y de acción. Para Herbert George Wells, el autor hebreo conocía los diálogos de Platón y se propuso imitarlos. Borges agrupó las variadas interpretaciones del libro en 3 clases. Respectivamente, lo consideran una fábula del estoicismo, una explicación del mal, o un discurso acerca de lo inescrutable. La primera clase privó hasta el siglo XIX. La segunda podría fundamentarse en la raíz hebraica del nombre del libro. Chop se lee también a Yeab. ¿Dónde está el padre? De la tercera, de las interpretaciones que deducen de las peripecias de Chop el carácter inexplicable de la existencia, un buen ejemplo es Max Brod, de quien hablaremos en el capítulo 13, y quien desde la perspectiva del misterio analiza el rol de los animales bíblicos Leviatán y Behemoth. Al final del drama parecería prevalecer lo inescrutable, sobre todo cuando Dios increpa a Chop con una serie de casi 70 preguntas. Entonces el Eterno respondió a Chop desde el seno de la tempestad y dijo: ¿Quién enturbia mi consejo con insensateces? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? ¿Sabes quién fijó sus dimensiones?
¿Sabes qué es el mar, la mañana, la aurora, el abismo, la muerte, la sombra, la anchura, la luz, las tinieblas, la nieve, el granizo, el viento, el solano, el aguacero, el trueno, la lluvia, el rocío, el hielo, la escarcha, las pléyades, los cielos, la voz, el relámpago, las nubes, el meteoro, los leones, las ciervas, la gestación, el parto, el asno, el búfalo, el avestruz, el caballo, la crin, el halcón, el águila? ¿Sabes? Así lo sintetizó el Rabí Anay en el Talmud en Benia de Inulo Misalvata Resaim Beazlo Misureat Sadikim. No podemos comprender ni la placidez de los malvados ni el padecimiento de los justos. Ese podría muy bien constituir el mensaje del libro, que en ese caso sería una obra eminentemente religiosa. Marcus llega de denominar a Job el primer existencialista, y Georg Forer lo propone como maestro de la actitud humana ante el sufrimiento. A riesgo de abundar demasiado en nombres, cabe recordar otras exégesis. Sebat considera que el mensaje del libro es que no hay retribución divina, y que la justicia es meramente un ideal humano. Gordis supone que el libro cultiva un sentido de reverencia por el misterio. Dios no puede ser juzgado desde la limitada perspectiva humana. Freof se detiene en la división interna del libro. En el prólogo, el sufrimiento es una prueba divina. En el ciclo de los amigos, es un castigo. En la intervención de Liu, es educativo. Una especie de advertencia. Esa división interna del libro como preludio a su análisis, comienza en Maimónides, quien en principio retoma la tradición rabínica. Identifica a Job. Sobre la identidad de Job, hay también varias versiones: que vivió en la época de Abraham, que fue el esposo de Dinah, que fue coetáneo de Moisés, o un hombre del período de los jueces. Otra tradición refiere que Balaam, Chobe y Tro, fueron 3 profetas gentiles consultados acerca de qué debía hacerse con los israelitas en Egipto. Job habría debido su castigo a que permaneció conteste a la consulta. Por sobre todas estas explicaciones, la más aceptada en nuestra tradición es que Job nunca existió, sino que se trataba de una parábola. De aquí que resulte equivocado el hermoso poema de Ezequiel Martínez Estrada. Entre este mísero judío pobre y ansioso de la muerte y un Dios feroz que se divierte en la eternidad de su hastío. Satanás, el ángel sombrío se alza divinamente fuerte. Los errores son que Job fue una creación del pueblo judío, pero no fue él mismo un judío. Que Dios no se divierte en ningún momento. Y sobre todo, que Satanás no se alza divinamente. Satanás es una fuerza sometida a Dios. Con todo, no cabe arruinar la belleza de un poema buscándole una aproximación académica que el autor nunca se había propuesto. Por ello, retomaremos esta cuestión en el capítulo 8, en el que nos centraremos en un texto filosófico abarcador que ha hecho de Job una joya de la filosofía, la guía de los perplejos de Maimónides. Hasta aquí nuestra incursión en el género sapiencial. De los otros géneros, que enumeraremos en el próximo capítulo, hay uno solo que es privativo judío. De entre todos los pueblos de la antigüedad, solo Israel creó la literatura profética, cuya cima fue alcanzada por Isaías el hijo de Amoz.